Buenas, mi nombre es Jonathan Fidel Castro Pacheco, soy estudiante de medicina y el día de hoy voy a hablar acerca de uno de los puntos del examen físico-mental, como lo es el pensamiento. Y para ello vamos a hablar primero que todo de su definición, qué es el pensamiento y qué es la acción de pensar. ¿Cuáles son los tipos de pensamiento que encontramos a lo largo de la evolución del ser humano en su vida? ¿Cuáles son sus bases biológicas? ¿Cuál es el origen del pensamiento? Y hablando ya de una forma más clínica, sus trastornos, como lo son el trastorno del origen, el trastorno del contenido, el trastorno del curso y el trastorno de la forma. Entonces, primeramente, ¿qué es pensar? Pensar es la acción que nos permite formar o combinar ideas o juicios en la mente. Por lo tanto, el pensamiento es la función más compleja y elaborada del psiquismo, ya que ésta nos permite crear y comunicar ideas, simbolizar, contextualizar, saber y comprender lo que otras personas nos quieren dar a entender. Por lo tanto, mediante las relaciones interpersonales es a donde se llega a la comunicación. Ahora, a lo largo de la evolución del ser humano vemos dos tipos de pensamiento. El primero es el pensamiento primitivo, que lo vamos a ver más que todo en los niños y en los enfermos mentales. Y el pensamiento secundario va a estar dado en el adolescente y en el adulto sano. Entonces, primeramente, el pensamiento primitivo va a estar guiado por pensamientos primarios, como lo son la atemporalidad, la ausencia de contradicción y desplazamientos y condensaciones de energía psicológica. Ahora, ¿qué es la atemporalidad? La temporalidad la vamos a conocer como yo actúo y después pienso, o simplemente actúo. Y esto va a estar dado por el tiempo del placer. Ahora, la ausencia de contradicción nos dice que una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. Por otro lado, el desplazamiento y condensaciones de energía son las gesticulaciones y la comunicación no verbal por la cual nos van a transmitir lo que nos quieren decir estas personas. Y son los primeros inicios de la comunicación y lo vamos a conocer como el yo consciente. Por otro lado, el pensamiento secundario lo vamos a ver en el adolescente y en el adulto sano. Y van a estar dados por unos principios como lo son el principio de la realidad, la causa y el efecto, los conceptos, símbolos y representaciones. Este pensamiento secundario va a estar dado por el pensamiento abstracto, que va de la mano del principio de la realidad, que nos dice que hay un antes, una hora y un después, que va de la mano de la causa y el efecto, que toda causa tiene un efecto, pero que el efecto no produce la causa. Ahora, los conceptos, símbolos y representaciones son el pensamiento abstracto que nosotros tenemos de interpretar lo que las otras personas nos quieren decir. Ahora, ¿cuáles van a ser las bases biológicas de la función del pensamiento? Y estas van a estar dadas en los lóbulos cerebrales, como lo son el lóbulo frontal, el temporal y el parietal, en donde la elaboración del pensamiento va a depender de la cantidad de mielina del sistema nervioso central y de la socialización, de las relaciones interpersonales que tengan estas personas, que tengan las personas. Por lo tanto, va a haber un juicio de la realidad y si el juicio de la realidad se ve alterado, nuestros pensamientos también van a ser de manera errónea. Ahora, a lo largo de la evolución, vamos a pasar de un pensamiento concreto a un pensamiento abstracto. Y esto es porque el pensamiento concreto se caracteriza por pensar en cosas que solamente se pueden ver y tocar y no va más allá de la imaginación. Mientras que el pensamiento abstracto permite reflexionar sobre ideas abstractas como la belleza, los sentimientos o las creencias. Y se desarrolla a lo largo del tiempo a través de las interacciones con el entorno y de la maduración cognitiva. Ahora, cuando se pasa de un pensamiento abstracto a un pensamiento crónico, siempre tenemos que pensar que esto es patológico. Ahora, hablando del origen del pensamiento, va a haber un origen normal,
que produce el pensamiento lógico y simbólico del adulto normal. Ahora, por otro lado, va a haber un origen mágico que corresponde al pensamiento fantástico y concreto del niño, y este se sustenta sobre una base incierta en relaciones con hechos que pueden o no ser reales. Un ejemplo de esto es la imaginación que tiene el niño de pensar que una persona se coloca una capa de piel de un león y adquiere los poderes de transformarse en ese león o que adquiere las capacidades de cazar de ese animal. Por lo tanto, estas ideas van a ser mágicas y es lo que se conoce como el niño imaginativo o los pensamientos imaginativos del niño. Ahora, en cuanto clínicamente, vamos a ver los trastornos del pensamiento. Los primeros de ellos son los trastornos del origen y van a ser dos: el pensamiento autístico y el pensamiento concreto. El pensamiento autístico es en donde el sujeto va deteriorando su capacidad comunicativa en la medida en que empieza a perder los significados, por lo que lentamente tiene que recurrir a significados subjetivos y propios que solo él logra entender. Ahora, si la vivencia de la realidad se perturba, nuestro juicio de la realidad será errado, y las ideas que construyamos a partir de ese juicio también serán anómalas. Por otro lado, el pensamiento concreto es el pensamiento literal o unidimensional en el que no se captan matices de metáfora ni elementos abstractos. Ahora, con estos dos trastornos, el sujeto empieza a aislarse y a recurrir a formas cada vez más individuales de expresión que le permiten en parte establecer un código peculiar de significados creados por él de la comunicación, pero que otras personas no pueden captar lo que quiere transmitir. Ahora, en cuanto a los trastornos del contenido del pensamiento, va a estar dado por las ideas que éste produce y van a ser ideas fijas, sobrevaloradas, obsesivas o ideas fóbicas. Además de eso, encontramos las ideas delirantes primarias que se pueden clasificar en depresivas y paranoides, y las ideas delirantes secundarias, el delirium y el delirio crónico. Primeramente, las ideas van a ser ideas fijas, que son trastornos del contenido del pensamiento por el cual ideas reiteradas en formas persistentes invaden el flujo normal del pensamiento y aunque dominan gran parte de la actividad consciente, no desadaptan ni modifican significativamente la personalidad. Estas ideas van a ser repetitivas para la persona y mientras no lleve a cabo esa acción, estas ideas no van a salir de su mente. Por otro lado, las ideas sobrevaloradas son ideas como por ejemplo el patriotismo de un exmilitar, que él considera que sigue en guerra, pero que en realidad no lo está. Por lo tanto, su idea va a parecer más importante de lo que objetivamente es. Ahora, las ideas obsesivas, vamos a ver que van a estar dados por una neurosis obsesiva, en donde el paciente se torna dubitativo, desconfiado, temoroso de sí mismo, de sus pensamientos, y se va a tornar meticuloso y sobre todo angustiado. En estas ideas obsesivas, el sujeto reconoce tales ideas, imágenes o impulsos como absurdos y se autocritica. Además, su persistencia y repetición son constantes. Estas ideas obsesivas las podemos ver como ideas sexuales, adictivas al trabajo, obsesividad por tomar bebidas o alguna comida en específico, o a llevar el control de cada situación a la que la persona se encuentra, llevándolo a la perfección. Por último, las ideas fóbicas va a ser el trastorno del contenido del pensamiento por el cual ideas asociadas a temores irracionales que generan una marcada angustia y limitan los aspectos de la vida cotidiana, obligando al individuo a evitar o desplazar objetos o situaciones que inconsciente y simbólicamente le representan un conflicto emocional no resuelto.
Y esto va a estar dado por dos ideas: los temas fóbicos y las conductas fóbicas. Los temas fóbicos y las conductas fóbicas tienen que tener un precedente antes de que estas ideas invadan la mente de la persona. Como por ejemplo, el miedo a la oscuridad, que se conoce como la nictofobia, o el miedo a los espacios cerrados, como lo es la claustrofobia. Hablando un poco de las ideas delirantes primarias, esta forma de trastorno va a ser del juicio a la realidad, donde vamos a encontrar dos clasificaciones: las ideas depresivas y las ideas paranoides. En las ideas depresivas vamos a encontrar las personas hipocondríacas, las ideas depresivas de ruina, de culpa y la negación de órganos, mientras que las ideas paranoides van a ser de megalomanía, ideas de persecución o ideas místicas. Ahora, lo que define la idea delirante no es solamente el error o lo absurdo del contenido, sino la incapacidad de modificar y corregir la idea del proceso del origen patológico. Empezando con las ideas depresivas, estas hacen referencia a la vivencia delirante de pérdida que se vive con sufrimiento y dolor emocional intensos, en el que la vivencia subjetiva de culpa por la pérdida impele a la necesidad de expiación o castigo. Primero que todo, la hipocondría y la negación de órganos, el escenario del delirio depresivo lo constituye el propio cuerpo. Las personas hipocondríacas van a sentir que están enfermas y que cualquier acto médico no los va a sanar. Mientras que la negación de órganos, las personas nos pueden decir que le hace falta una parte de su cuerpo o incluso un órgano. Por otra parte, las ideas depresivas de ruina, el escenario básico del delirio lo constituye el mundo externo del paciente, el cual vive una gran angustia al pensamiento catastrófico y pesimista de que por culpa suya, por acción o por omisión, una gran tragedia caerá sobre los demás, y los que le son próximos todos van a la ruina que él contagia. Por otro lado, las ideas depresivas de culpa, el escenario del delirio depresivo lo constituye el propio psiquismo, en donde tal dolor conduce a las ideas de muerte con las cuales espera pasivamente ser liberado del sufrimiento autoinfligido, o a ideas suicidas con las que planea activamente la forma de dar fin a su sufrimiento. Ahora, las ideas paranoides, lo característico de estas ideas es la autorreferencialidad, en la cual toda la temática delirante gira alrededor del propio individuo. Y es que la persona que vive en forma egocéntrica va a ser la persona megalomaníaca, que es una idea delirante paranoide de grandeza en cualquier aspecto. Por otro lado, las ideas paranoides persecutorias pueden venir después de este egocentrismo de esta persona. Y esto va a estar dado más que todo por los celos que pueden tener las personas hacia esa persona que tiene un poder sobrenatural a comparación de las demás. Por lo tanto, él va a pensar que estas personas, por medios físicos y electromagnéticos o mentales, pueden hacerle daño físico, mental o moral. Y va a ser la persona que vive como de manera egodistónica. Por otra parte, las ideas paranoides místicas están referidas básicamente a los aspectos culturales de la religión o creencia dominante en el medio. Ahora, los trastornos del contenido, continuando con esto, van a ser los delirantes secundarios, que es un trastorno del contenido del pensamiento que aparece como producto de una conmoción psicológica súbita y masiva, sin que previamente se haya modificado la personalidad. Por otro lado, el delirium es un trastorno del contenido del pensamiento debido a una causa exógena y que ésta se puede probar, como lo es, por ejemplo, la alteración de la conciencia de la persona debido a un trauma cráneoencefálico o a una hemorragia. Ahora, las ideas que vienen por parte del delirio crónico van a ser cuatro: las ideas parafrénicas, las ideas de erotomaníacas, las celotípicas y las de reivindicación. Entonces,
Este delirio crónico va a compartir las características de las ideas delirantes primarias, excepto en que no hay una desestructuración de toda la personalidad, sino solo un segmento de funcionamiento psíquico. Ahora, las ideas para, parafrénicas es el delirio crónico imaginativo por excelencia y por tanto en apariencia, el más absurdo de todos, mostrando una gran riqueza imaginativa en los contenidos. Ahora, las ideas erotomaníacas es las ideas en donde el delirio va a ser de que la persona piensa que es el objeto sexual y amoroso de unas personas importantes o influyentes en su vida cotidiana. Por otra parte, encontramos los delirios crónicos de tipo celotípico y de reivindicación. El celotípico no hay que confundirlos con los celos amorosos que tienen las personas por un indicio, ya que este delirio crónico celotípico es siempre patológico, donde el paciente es la víctima del despojo de su objeto de amor. Por otro lado, las ideas de reivindicación son los delirios crónicos caracterizados por la exaltación afectiva, la idea prevalente de un solo postulado fundamental y su desarrollo en sector. Y encontramos tres tipos: el querulante, el de reivindicación ideológica o apasionamiento idealista y de inventiva. Ahora, continuando con los trastornos, podemos encontrar trastornos del curso del pensamiento. Y estos van a ser por defecto o por exceso. Entonces, primeramente, por defecto o el lentecimiento, vamos a encontrar a la bradipsiquias, que son trastornos del curso de pensamiento caracterizados por un aumento significativo del tiempo de lactancia entre el estímulo y la respuesta, y un enlentecimiento paralelo en la progresión o fluidez del pensamiento y de otras funciones psicológicas, en donde vamos a encontrar el bloqueo del pensamiento, que es el grado máximo de bradipsiquia en el cual el curso o progresión del pensamiento se detiene sin que se pueda reanudar fácilmente. Y esto vamos a verlo en personas que sufren de depresión, como patológicas y fisiológicas en las personas que sufren una fatiga extrema. Ahora, por exceso o aceleramiento encontramos a la taquixiquia, que son trastornos del curso del pensamiento caracterizados por un acortamiento significativo del tiempo de lactancia entre el estímulo y las respuestas, y un aceleramiento paralelo en la progresión o fluidez del pensamiento y de otras funciones psicológicas. Ahora, la fuga de ideas o el pensamiento ideofugal es el grado máximo de taquixiquia en el cual las ideas se precipitan una detrás de otras, perdiendo la directriz del pensamiento y por tanto desorganizado comunicativamente. En cuanto a los trastornos de la forma del pensamiento, son una consecuencia de alteraciones de la función de la conciencia o del origen o del curso del pensamiento. En ellos encontramos la digregación, asociación por consonancia, incoherencia o perseveración. Entonces, estas formas patológicas del pensamiento hacen fracasar la lógica y la comunicación, llevando progresivamente a un fracaso en las interacciones interpersonales de las personas. Entonces, primeramente, la digregación es un trastorno de la forma del pensamiento en el que la idea en sí misma, aislada, es lógica y comprensible, pero que no guarda relación con la siguiente idea. Esto va de la mano con la asociación por consonancia o asociación por sonidos similares o en rima independiente del eje del discurso, donde las personas pueden expresarse fácilmente dando una idea, pero que ésta no continúa a la que quieren mencionar después de haber dicho la idea principal. Por otro lado, encontramos la forma del pensamiento, de la incoherencia y de la perseveración. En cuanto a la incoherencia, es un trastorno de la forma del pensamiento en el que éste no se puede organizar de manera lógica ni comprensible en sí mismo.
mientras que la perseveración es un trastorno de la forma del pensamiento en el cual hay una marcada dificultad para cambiar de un tema a otro, deteniéndose reiteradamente en los mismos conceptos ya expresados, por lo que las repeticiones son lo más llamativo de esta forma del pensamiento. Y esto ha sido todo por la parte del pensamiento del examen mental.